Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Muy buenas tardes. Estimada Nagali, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Qué bueno, gusto en tenerla de vuelta aquí en este curso inicial. Estimado William, bienvenido. Muchas gracias, estimado. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Estimada yo, no recuerdo su nombre, estimada, si le puedo poner ahí su nombre, que tiene cojo. No sé, me apoya bastante ahí con cuando renombran sus chats. Ahí ya las ubico mejor. Bueno, vamos a dar un minuto o un par de minutos, mejor dicho, para que entren las personas y podamos iniciar la clase del día de hoy. Con la ayuda del cielo vamos a estar retomando ya nuestro curso de leyes de los 13 principios de fe. Hoy comenzamos el principio número 7, que habla sobre Moshe y la profecía de Moshe. Ya hemos anteriormente abordado el principio número 6 que habla sobre la profecía y hablamos sobre los aspectos más importantes de la profecía y el profeta. Definimos qué es la profecía, definimos qué es el profeta, definimos cuál era la función principal que debe tener el profeta, a diferencia de la construcción que teníamos anteriormente. Y ahora vamos a hablar de un profeta en particular que es el profeta Moshe. Vamos a dar oportunidad que el resto de las personas ingresen. Son las 6:34. Vamos a dar un par de minutitos más y comenzamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción. Como saben, estamos en la Fundación Orahaim. Hoy nos encontramos a 23 de octubre del 2022 y estamos en el curso de los 13 principios de fe para principiantes. Este es un curso que está siendo impartido desde las instalaciones del Centro de Estudios No Ágidas de la ciudad de Jutepec en Morelos. Y bueno, Baruch Hashem, vamos a tratar de hacerlo así de una manera continua para que empecemos a también aprovechar la presencialidad de algunas personas que pueden acudir al centro de estudios, ya que el tema de la contingencia y COVID está mermando bastante y que ya nos permite la congregación. Les voy a pedir por favor también que enciendan sus cámaras, que en la medida de lo posible podamos tener interacción entre nosotros. Es muy importante que podamos vernos, interactuar entre nosotros para que podamos participar, para que podamos hacer preguntas y que, bueno, en conjunto podamos construir el conocimiento. Le quiero dar la bienvenida antes de empezar a la clase a una pareja que acaba de ingresar que acaba de ingresar por primera ocasión, perdón, al grupo de estudios, que es el estimado Ale y Armando Macedo. Ellos están ingresando el día de hoy, es su primera vez en el centro de estudios como estudiantes. Les damos la bienvenida. Estamos comenzando ya me parece que es la clase número 21 que llevamos ya de este curso. Lo comenzamos en el mes de mayo, más o menos. Y bueno, ya Baruch Hashem, ya vamos para el mes de octubre y todavía apenas vamos a la mitad del curso. Que Baruch Hashem está siendo bastante prolífero y que, bueno, en realidad nos ayuda para poder refrescar y para poder introducirnos muy bien al monoteísmo. Para las personas que son nuevas y que es su primera vez como ellos, les recuerdo que el Centro de Estudios No Ágidas está bajo la organización de la Fundación Orahaim y este curso tiene como objetivo el de introducir a la persona en el mundo monoteísta para poder sentar las bases del pensamiento toránico y que progresivamente podamos ir avanzando en nuestra preparación para adoptar de manera completa y consciente lo que es el mecanismo de las 7 leyes no ágidas, pero de una manera muy, muy integral. Es decir, conociendo a profundidad de qué se trata esto del monoteísmo. De igual manera, aprovecho para ser muy puntual, que la Fundación no promueve ni divulga la conversión al judaísmo. Esto es algo que debe de ser muy claro. Nosotros en ningún sentido promovemos o divulgamos la conversión al judaísmo, es más, ni siquiera tenemos un programa de conversión al judaísmo. Lo que hacemos es desarrollar la identidad de la persona monoteísta y expandimos de alguna manera, ¿no? ¿Para qué? Para poder adoptar los conocimientos que a nuestra identidad nos lo permitan. Y si a la persona le parece ya después bien querer continuar con ese compromiso, bueno, la podemos orientar para poder dirigirla a las instituciones que hagan conversiones. Sin embargo, nosotros no lo hacemos y no lo promovemos, ¿de acuerdo? Una vez hecho este preámbulo, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es la clase del principio número 7, que dice así: yo tengo la convicción certera de que la profecía de Moshe es absolutamente cierta. Yo tengo la convicción certera en la profecía de Moshe. Esta es absolutamente cierta y que él ha sido el más grande de todos los profetas, tanto anteriores como posteriores a él. Repito, yo tengo la convicción certera en la profecía de Moshe, que es absolutamente cierta y que él ha sido el más grande de todos los profetas anteriores y posteriores a él. Entonces, esta clase va a hablar directamente de Moshe el profeta. Como ya lo decía al momento de abrir la clase, de la primera intervención, las 3 clases anteriores hablamos sobre la profecía.
hablamos sobre lo que era la profecía y pudimos identificar las características generales de lo que implica una profecía, y también pudimos hablar sobre los atributos específicos del profeta, es decir, de cuál es el papel del profeta dentro del pueblo judío y también cuáles son los atributos que debe de tener según la guía de los perfectos que el Rambam detalla en su capítulo 2, en su libro 2, en su capítulo 32, donde habla precisamente de las propiedades que tiene el profeta. Hoy por hoy vamos a abordar ya el profeta por excelencia, el profeta de profetas, que es Moshe Rabbeinu. Para todos es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Porque este es uno de los 13 principios de fe. Decir que yo tengo la conversión certera de que la profecía de Moshe es absolutamente cierta y que él ha sido el más grande de todos los profetas. ¿Qué tendría de malo el reconocerlo únicamente como uno de los profetas y no reconocerlo como el más grande? ¿Por qué tendría que ser este un principio de fe? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que reconocer que su profecía es cierta más que la de los demás profetas? Es decir, ¿qué quiere decir este principio? Que de las demás profecías yo puedo dudar, de las demás profecías puede haber duda, puede ser que no sean ciertas. ¿Por qué únicamente, por qué no este principio abarca todas las profecías deben de ser ciertas e incluye a todos los profetas? ¿Por qué solamente habla de Moshe? ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es la característica especial de Moshe? Bueno, pues para poder saber esto, primero hay que conocer quién era Moshe Rabbeinu, quién era Moisés, quién era este personaje al cual es fundamental y clave, es medular para la vida monoteísta y para el pueblo de Israel, ya que es el profeta de profetas. Para esto vamos a abrir el libro que hemos estado estudiando, que es nuestro libro base, recordemos que es el de los 13 principios del judaísmo, los comentarios del Perel Hillel, de los comentarios del Rabbi Itzhak Ben Uzi, y vamos a abrirlo en el principio número 7, que dice, la profecía de Moshe, nuestro maestro. El punto principal es saber que Moshe es el nivel superior. ¿Cómo saber si era un profeta verdadero o no? Se pregunta aquí. Maimónides cita en el Mishneh Torah, en su capítulo 8, diciendo, el pueblo de Israel no creyó en Moshe, nuestro maestro, por los prodigios que realizó, ya que aquel que cree por los milagros, en su corazón anida la duda, al ser que es factible que la señal fuera realizada por medio de un engaño o artimaña, sino que todos los milagros que realizó Moshe en el desierto respondían a necesidades del momento, no para aportar una prueba acerca de la veracidad de su profecía, como por ejemplo, que fue necesario eliminar a los egipcios, entonces él abrió el mar y los hundió en él, o por ejemplo, precisaban sustentarse y les hizo descender maná del cielo, estaban sedientos y golpeó la roca y extrajo agua de ella. Se rebelaron contra él la congregación de Corak y fueron tragados por la tierra, y así con el resto de los milagros. ¿Qué quiere decir el texto aquí? Que Moshe, no creemos en Moshe por la cantidad o por la calidad de sus milagros. Es decir, no podemos agarrar y decir, Moshe es el más grande porque él abrió el mar de Suf y Daniel nunca lo hizo. O no podemos decir que Moshe es el más grande porque él hizo caer maná del cielo y Ezequiel nunca lo hizo, ¿no? O Jeremías nunca lo hizo. No hizo transformaciones tan grandes como las que hizo Moshe. Que esta es el pensamiento inicial cuando no está la mente entrenada o inducida en el mundo monoteísta. Uno considera a Moshe como el profeta de excelencia por la cantidad y la calidad
de milagros que hizo. Pero aquí el libro nos está explicando, el Rabbi Yossi dice, no, a Moshe no se le considera el profeta por excelencia por el número de prodigios y la calidad de estos. ¿Por qué? Porque aquel que cree en sortilegios, aquel que cree en señales, en su corazón anida la duda, al ser que es factible que la señal fuera realizada por medio de un engaño o artimaña. Es decir, que siempre cabrá la posibilidad de que pudiera haber sido hecho por un truco de magia. No sé si ustedes son como fanáticos o no fanáticos, si no han llegado a ver algún tipo de show de magia. Hay de todo tipo. Hay shows de magia muy básicos, de dónde quedó la bolita o los juegos de las cartas, que son entretenidos y que ya todo el mundo conoce el secreto. Pero también hay otros shows de magia que se presentan principalmente en Las Vegas, que presentan unos espectáculos impresionantes y que en verdad hacen dudar a la persona de cómo lo hizo, cómo lo realizó, desde poder traer al lugar objetos muy grandes y hacerlos aparecer que pareciera que de la nada, hasta desaparecer otros objetos y materializarlos en otro lado. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Los Ilusionistas. Es una película que me parece, si no mal recuerdo, tiene una secuela. Tiene dos, es la primera y la dos, ¿no? Pero la que a mí más me agrada es la uno, porque inicia con el show en Las Vegas, presentando un espectáculo en el cual al parecer teletransportan a una persona del público a su banco para que lo robe. Y su banco, pues resulta ser que esta persona es un francés y su banco está en Francia, no está en Las Vegas. Y utilizan una máquina la cual parecía que lo teletransporta y con un fuerte golpe y con muchas luces lo desaparece, ¿no? Y lo hacen aparecer en una pseudo bóveda en donde da la impresión de que verdaderamente roba el dinero, ¿no? Y de ahí se desarrolla toda la trama. Voy a poner ahí en el video, en la edición, alerta spoiler, ¿no? Por si no la han visto, disculpen. El punto está en que esta película en realidad es el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esta película ejemplifica muy bien lo que es poder montar toda una artimaña del tamaño del mundo. En realidad toda la película se desarrolla montando trucos de magia y artimañas que poco a poco son desmantelados, descubiertos y explicados. Pero que sin una explicación, claro que el espectador se queda maravillado, súper entretenido y dicen, wow, ¿cómo lo hicieron? Es impresionante, en realidad sí lo hicieron. A eso se refiere la Torah cuando dice, no se crea Moshe por la calidad o cantidad de milagros o sortilegios que hizo, sino por otro aspecto en particular. ¿Por qué? Porque si creyéramos en eso, bueno, pues tendríamos que creer en los ilusionistas, tendríamos que creer en los magos, tendríamos que creer en David Copperfield, tendríamos que creer en todos aquellos artífices del espectáculo que pudieran engañar nuestros sentidos. Esto también, desde una manera más reflexiva, nos hace ver que el ser humano es muy sencillo de engañar y esa expresión de ver para creer, en realidad, no es más que un error, porque aunque uno lo esté viendo, puede ser que estemos siendo víctimas de nuestra propia imaginación, ¿no? Por eso es que la Torah nos enseña, no creas porque viste los milagros. Entonces, ¿en base a qué creyeron en Moshe? Bueno, la confianza en él quedó sellada en la escena del monte Sinai. ¿Por qué? Porque dice el texto que nuestros ojos contemplaron y no extraños. Nuestros oídos lo escucharon y no lo escuchamos de Moshe por una tercera persona y no otros. El fuego, los ruidos, el fulgor, y Moshe se internó en la niebla y la voz le habla a él, a nosotros, y le escuchamos diciendo, Moshe, Moshe, ve y dile a ellos tal y cual cosa. Y así dijo cara a cara, habló el Eterno con vosotros, en Devarim 5:4,
Y fue dicho, no con nuestros padres concertó el Eterno este pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel creyó en Moshe no por los milagros, sino porque ellos vieron, atestiguaron cómo el Eterno, cómo Akadosh Baruj Hu, le hablaba a Moshe y le decía, es como cuando vienen y te cuentan un chisme, ¿no? Y dicen, ¿ya supiste que fulanita dijo esto? Ay, no, terrible, ¿eh? No, y aparte dijo acá y allá y la volvió y la subió y la bajó y así, horrible. La persona viene y te cuenta algo que en realidad a ti no te consta que así lo haya dicho. O cuando hubo una discusión entre dos personas y una de ellas viene y te cuenta, ay, es que me trató y me dijo horrible y yo cedí y después yo le contesté y ella viene y te cuenta las cosas. En realidad tú nunca vas a tener la certeza de haber visto, de que realmente las cosas se hayan desarrollado así o que las palabras sean exactas como las personas las dicen. Regularmente el mundo no lo vemos como es, sino como somos. Y las cosas no las contamos como son, sino como somos, sino como las percibimos, sino como las sentimos. Apenas estaba yo dando ¿cuándo fue? Ayer, en la parashá de la semana, en el rezo de la mañana, hablaba sobre el contenido del mensaje. Yo como comunicólogo siempre me gusta traer ejemplos del lenguaje y la comunicación. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda a construir nuestro intelecto. Y decía yo que el mensaje realmente no es el importante, sino es el cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es esto? No es lo mismo que yo te diga, ¿vas a ir a la fiesta? Ah, ¿vas a ir a la fiesta? ¿O vas a ir a la fiesta? Se dan cuenta que la palabra, la expresión es la misma, pero la forma en como yo le estoy diciendo dice más que el mismo mensaje. En algunos es de sorpresa, en algunos es de desagrado, en otros de cansancio. Por lo tanto, ahí yo estoy comunicando más que el propio mensaje. Por lo tanto, las cosas no se dicen como son, sino como somos. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado cuando viene alguien y le cuenta, no, es que Israel es súper wow, maestro, es impresionante porque enseña muy bien, porque él está viendo las cosas como son. Yo realmente soy una persona común y corriente como usted y como yo, y que también comete errores, y la realidad es que no enseño tan wow. Pero en el caso de Moshe, por eso dice la Torá que no creyeron por los sortilegios, sino porque ellos vieron. Es decir, tuvieron la certeza, pudieron comprobarlo. Estuvieron en esa conversación como un tercero observando. Imagínense que yo estoy hablando con otra persona y un tercero me está mirando. Y dicen, y ese tercero puede testificar. No, sí, es que yo lo vi. O sea, nadie me lo va a contar. Yo estaba ahí viendo cuando estaban hablando entre los dos. Por lo tanto, no me pueden decir que no, porque yo lo testigué. Por eso es que es tan importante la escena del monte Sinai. Por eso nos explican los sabios que entonces, en base a qué creyeron en Moshe, la confianza quedó sellada en la escena del monte Sinai, que nuestros ojos contemplaron y no extraños, nuestros oídos lo escucharon y no otros. El fuego, los ruidos, el fulgor, y Moshe se internó en la niebla y la voz le hablaba a él y a nosotros y nosotros le escuchamos. También en el hebreo original se utiliza la palabra se utiliza la palabra adrede de la primera persona del plural. Nosotros, aunque lo apropiado hubiera sido utilizar la tercera palabra del plural, ellos. Es decir, que ellos dicen, habló con nosotros, cuando en realidad habló con Moshe. Y podríamos decir, habló con él o hablaron ellos, pero se involucran en la primera persona del plural, porque también le está hablando a ellos. ¿Qué es entonces lo que sucedió? ¿Qué es entonces lo que pasó?
Porque cuando vimos la profecía en la clase pasada, comprendimos que Hashem solamente le puede hablar a los profetas y a las personas que estén preparadas para la profecía. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Que todo el pueblo de Israel en ese momento estuvo en el grado de profeta. Todo el pueblo de Israel estuvo posicionado en el grado de profeta. Por eso es que se ocupa la palabra nosotros. ¿Por qué? Porque no se trata de un detalle menor que se le pasó al autor, sino que se oculta una profunda enseñanza en este pequeño cambio, algo que nos quiso insinuar entre líneas, lo que dice Maimónides en la Guía de los Perplejos, en su libro 2, en el capítulo 33, que habla sobre las propiedades del profeta. Si bien un profeta puede hablarnos y obrar maravillas, nunca podremos tener la prueba al 100% segura de qué fue lo que le dijo Dios. ¿Cómo puedo saber si yo realmente cómo puedo saber yo realmente lo que es lo que le dijo Dios? Porque no estoy en su cabeza. Tal vez me dice algo que en realidad no le dijo Dios, que él solamente lo está imaginando, que él solamente lo está pensando. Y para ello, pues hace falta que yo estuviera ahí en el momento y que yo también lo pudiera escuchar. Eso es lo que atestigua la escena del Monte Sinai, que no solamente le habló a Moshe, sino que ellos lo oyeron y lo vieron. Así Moshe hubiera abierto 3 meses el mar de Suf y en 6 meses no lo hubiera cerrado, no hubieran creído en él, sino por la escena del Monte Sinai. Esta es la manera de introducción, pero para esto es importante, es un aspecto únicamente que habla sobre la vida de Moshe y sobre la importancia de su profecía, pero realmente no habla propiamente de Moshe. ¿Cuál es la calidad, cuál es la diferencia que existe entre Moshe y los demás profetas para que le alcance esta categoría? Hay 4 aspectos de la profecía de Moshe distintos a la profecía de los demás profetas que vamos a abordar en las próximas clases. Pero voy a traer una de ejemplo. Una es que Dios le hablaba cara a cara, boca a boca. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se manifestaba en Moshe a través de sueños o visión nocturna, sino que lo hacía en tiempo real. Por lo tanto, Moshe estaba totalmente consciente de su interacción con el Eterno y su conciencia no desfallecía. Es decir, que el diálogo entre Hashem y Moshe era como el diálogo entre 2 personas. Era como la interacción entre 2 individuos, como ustedes conmigo o como yo con ustedes, en la que todos estamos completamente conscientes de lo que está sucediendo y cada uno de nosotros es testigo de lo que yo estoy hablando. Si viniera alguien a decir, no, es que Israel no tiene clase hoy, ya diría por ahí William o Noemí o Magali, no, ¿cómo no? Yo estuve ahí estuvo la clase, ahí nos estuvo hablando y nos estuvo spoileando la película de los ilusionistas. Entonces, ahí está la evidencia. Estaba Moshe completamente consciente. Pero ¿qué es lo que lo hace realmente ser este destacado profeta? Bueno, para ello, pues tendremos que explorar parte de su vida. Tendremos que comprender qué es lo que hace que Moshe entre en esta categoría de gran profeta. En realidad podemos dividir la vida de Moshe en 3 grandes etapas. La primera etapa es la preparación profética, la preparación para la profecía, donde Moshe nació en una época en la que el pueblo judío estaba sometido a una esclavitud con un decreto de que todos los niños judíos debían ser asesinados. Cuando era bebé, Moshe fue puesto a flotar en el río Nilo, desde donde fue rescatado por la compasiva hija de Paro, quien lo crió en el palacio real. Cuando Moshe era joven, vio cómo un judío golpeaba casi hasta la muerte, perdón, al revés, como un egipcio golpeaba casi hasta la muerte a un judío, a un israelita, a un hebreo. Y por lo tanto, Moshe mató al egipcio y se vio obligado a huir a Midian. Y en Midian, Moshe se casó con Zípora, la hija de Yitro, quien era el sacerdote de Madián, el madianita, que posteriormente se convierte al judaísmo. Esta es la primera etapa que prepara Moshe para la profecía.
La segunda etapa es la etapa de la profecía y las plagas. Mientras estaba atendiendo el ganado de Yitro, Moshe se topó con la zarza ardiente. Empezó a ver la visión de Hashem. Y la tercera etapa es la Torá y el desierto. Moshe liderando al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Por lo tanto, estos tres momentos deben de ser explicados y los vamos a abordar en esta clase de manera general, pero con el objetivo de poder identificar cuáles son las virtudes de Moshe y por qué él es el profeta de profetas, para que después entonces hablemos de la profecía propiamente y que podamos saber por qué entra en la categoría desierta. Es decir, primero hay que acreditar al profeta y posteriormente vamos a acreditar su profecía. ¿De acuerdo? Hablaremos entonces de estas etapas de manera progresiva y aquí nos enfocaremos en el comienzo de la vida de Moshe y en las elecciones que lo moldearon para llegar a ser un gigante como lo fue. Como vimos, Maimónides, lo importante para él, para Maimónides, son los rasgos y talentos que poseía Moshe. ¿Para qué? Para que pudiera tener este carácter de profeta. Hablemos de su infancia. Moshe nació en un terrible periodo de exilio de judío en Egipto. Faraón, había decretado que todos los niños judíos fueran arrojados al río Nilo como una medida para controlar el crecimiento demográfico del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, dentro de los egipcios, del pueblo egipcio. Sus astrólogos habían predicho que el salvador del pueblo judío sufriría una caída por medio de agua. Para frustrar su nacimiento, Paro decretó que todos los niños fueran ahogados para evitar esta profecía. Sin embargo, irónicamente, Moshe nació en un intento para salvarlo. Su madre, Yochebed, lo puso en una canasta en el río Nilo. Es decir, que casi que prácticamente se cumple el decreto de Paro. ¿Qué era lo que decía Faraón cuando decía este decreto? El mundo de egipcio, el río, hay que comprender un poco la parte cultural del momento en el pueblo egipcio. Egipto es un pueblo que se desarrolla a las orillas del río Nilo, en medio de un desierto. Por lo tanto, el río, la fuente de agua, juega un papel predominante, muy importante para el desarrollo de la civilización, ya que permite el desarrollo de la agricultura. La agricultura le permite la subsistencia y el poder político y económico a dicha sociedad. ¿Por qué? Porque era una civilización muy próspera. Por lo tanto, le permitía al faraón, quien se encontraba en la parte de arriba de la estructura social, tener esa estabilidad política y económica para poder gobernar. Por lo tanto, el río Nilo debía de cobrar una relevancia importante en la vida del egipcio, porque de él se derivaba toda la existencia del pueblo. No es entonces de extrañarse que al río Nilo lo consideraran como un dios. Y por lo tanto, Faraón se mira como el dios del Nilo. Por eso es que este ritual que hicieron de aventar a los niños al río Nilo, ¿por qué? Porque decían que el dios del Nilo decida qué niño es el que se va a salvar y qué niño es el que se debe de morir. Por lo tanto, se arrojaban los niños hebreos al río Nilo con este objetivo. No los arrojaban muertos, sino los arrojaban para ver quién se salvaba. Esto pasó con Moshe. Moshe nació y en un intento para salvarlo, su madre Yochebed lo puso en una canasta del río, en el río Nilo, mientras que Miriam, su hermana, miraba para ver lo que le ocurría. Moshe entonces fue encontrado por la princesa Batia, hija de Faro, a quien le impresionó la luz que emanaba del niño y lo adoptó como propio. Aquí va un comentario importante que lo vamos a abordar más adelante. Irónicamente, el nombre de Moshe no es un nombre hebreo. El nombre de Moshe es un nombre egipcio. El nombre de Moshe se le otorgó la princesa Batia,
la hija de Paro. No es el nombre que le puso su madre Yochebed. Luego surgió el problema de alimentar al bebé. En esos días no podía comprarse leche para un bebé como en los supermercados hoy en día. No podían decir, agarramos una NAN 2, una fórmula láctea para que le podamos dar al bebé. Por lo cual, cuando la madre que había dado a luz no estaba disponible, la cuidadora contrataba a una nodriza. Moshe se rehusó constantemente de bebé a alimentarse de una mujer egipcia, hasta que finalmente la hija de Paro encontró a una mujer de la que Moshe aceptó comer. ¿Adivinen quién fue? Fue su madre, Yochebed. Su propia madre fue la que lo amamantó, su madre biológica. La ironía de Dios es un tema que se repite constantemente en el pensamiento judío. En esta historia, que podría ser irónica, y que el hecho de que la némesis de Paro o el némesis de Paro se criara en su propia casa y quien lo criara, además de todo, fuera su propia hija, en una contradicción directa de su orden expresa. Es decir, que pese a que su decreto tenía como objetivo el eliminar el Redentor de Israel, el Redentor de Israel creció en su propia casa alimentado por su propia hija. Hay un comentario en el Midrash que reconoce a los grandes noágidas en la historia, y uno de los reconocimientos que le da en un lugar especial es a Batia, la primera noágida que contribuyó para la estructura del mundo monoteísta como hoy lo conocemos. Es una no judía que contribuyó para la existencia del pueblo de Israel. Que su mérito tenga larga presencia. La diferencia radica justamente en la forma de superar el mal, nos explica el texto. Hay dos formas de tratar de comprender la existencia del mal en el mundo. Una es pensar que el mal es dependiente de Dios y que Dios necesita superar alguna fuerza sobrehumana opuesta. Y la otra es entender que el mal es una herramienta de Dios y que es necesario para crear un mundo en el que tengamos un libre albedrío. Repito, hay dos formas de tratar de comprender la existencia del mal en el mundo. Una es pensar que el mal es independiente a Dios y que Dios necesita superar alguna fuerza soberana opuesta a él. Y la otra es entender que el mal es una herramienta de Dios y que es necesaria para crear un mundo en el que la persona tenga un libre albedrío. La diferencia radica en la forma de superar el mal. Si el mal es un socio para el cumplimiento de la voluntad de Hashem, entonces no es una fuerza independiente, sino que es meramente otro de los sirvientes de Dios. Entonces, para enfatizar que el mal de Paro era parte de un plan, quien derrota al mal, Moshe, es nutrido por el legislador malvado en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acostumbramos a ver el mundo entre lo bueno y lo malo. Acostumbramos a ver que Paro era el villano y Moshe es el bueno y él es el héroe de los Avengers y por eso vino y salvó al pueblo de Israel. Porque esa es la historia, es la visión de los vencidos. Sin embargo, lo que aquí nos está enseñando es que en realidad, desde la perspectiva del bien y del mal como una herramienta, Paro no fue más que una herramienta de Dios. Una herramienta para poder esbozar su plan y utilizarlo para un propósito en específico. Este episodio ha servido para alentar a muchos noajidas y también judíos durante el largo exilio, para que podamos ver en el momento más sobrio, que en el momento más sobrio es cuando comienzan el proceso de redención. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos más desvinculados de nuestro aspecto espiritual, es cuando nos encontramos en el momento más ideal para reconectarnos con él. Cuando una persona se encuentra lejos o alejada del Creador o alejada de su conciencia divina o de esa conciencia de su alma, es cuando está en el momento más propicio para regresar. Por eso yo lamento mucho cuando las personas me dicen, ay, ¿cuánto tiempo perdí en el cristianismo? ¿Cuánto tiempo perdí en el catolicismo? ¿Cuánto tiempo perdí en las raíces hebreas? No lo lamento porque no hay que lamentarse eso. Lamento que lo expresen porque todo eso fue
providencia divina. Hashem lo puso y lo dispuso de esa manera para alejarte lo suficiente para traerte de regreso. Entonces, en realidad no fue tiempo perdido. En realidad, eso no fue un tiempo perdido. Eran necesarios. Por eso siempre ocupo esta expresión. Todos los pasos son necesarios. No ha habido ni un solo momento en el que Hashem haya desatendido su providencia divina para decir, ay, se me pasó que existías y ay, ahora sí te traigo de regreso. No, todo ha sido un plan del Eterno. Por lo tanto, esa pérdida o esa aparente pérdida de tiempo que tuvimos en otras doctrinas, en realidad fue una formación previa, una preparación para el momento en el que nos encontramos hoy. Esto es importante que lo veamos de esa manera. Las experiencias formativas de Moshe. El Ibn Ezra nos señala que otra ventaja de la inusual infancia de Moshe fue que fue un niño criado como esclavo. Perdón, repito. Un niño criado como esclavo no hubiera tenido el coraje y la fortaleza para enfrentarse a Faro. Sin embargo, Moshe no fue criado como esclavo. Moshe necesitaba ser criado como un príncipe para tener la confianza en sí mismo, para actuar cuando viera injusticia y opresión. Es más, si hubiera sido otro joven judío normal, Moshe no hubiera sido tomado en serio ni por sus pares ni por sus mayores. El extraño, misterioso que apareció de un entorno único le dio el aura que necesitaba para ser escuchado. Obviamente que sin el respaldo del liderazgo espiritual verdadero de Hashem, pues en realidad no hubiera podido conseguir nada. Sin embargo, este aspecto fue muy importante, es decir, haber nacido en la casa crecido, en la casa de Faraón y haber renunciado a su condición de príncipe para reconectarse con su pueblo. Es decir, que es una evidencia de cómo él, con todo un mundo de lujos, se preparó no solamente de manera académica, sino también de manera espiritual. De esto nos habla de la calidad de conocimientos que tenía Moshe. No era cualquier persona al haberse criado en el palacio de Faraón. Tenía los conocimientos necesarios de la ciencia y la tecnología disponibles en su época y además de los rituales y servicios que tenían los egipcios en esa época. Sin embargo, él renunció a todos esos beneficios para hacerse un esclavo con su pueblo. Esta parecería ser la primera vez que Moshe se enfrentaba a una elección moral. Cuando Moshe se acercaba a la adultez, tenía dos caminos que podía tomar. Por un lado, habiendo sido criado en el palacio de Faro, podía decidir rechazar su pasado judío y perderse en los indulgentes placeres de la casa de Egipto. Por otro lado, podía decidir ver lo que estaba ocurriendo con la nación que lo vio nacer y ponerse en acción. Su transformación en un líder del pueblo judío no fue simplemente una consecuencia de las circunstancias, sino que fue una serie de elecciones que finalmente lo llevaron al liderazgo y la grandeza. ¿Qué quiere decir esto? Que no es obra de la casualidad que Moshe fuera ya grande, porque es Moshe, porque está predestinado para eso. Aquí nos está diciendo que fueron sus elecciones lo que lo llevaron al liderazgo y la grandeza. Y esto nos enseña a nosotros también que todos y cada uno de nosotros podemos elegir de manera libre y soberana sobre hacia dónde queremos llegar en realidad en la vida. Todos decimos, no, es que yo para que llegue a ser como Moshe Rabbeinu, imposible, pero tienes el mismo potencial que él, tienes la misma capacidad de elegir que él, tienes las mismas oportunidades, solo que no tenemos a veces la misma fuerza de voluntad para poder realizarlo. Sin embargo, cuando cobramos conciencia de esto, nos damos cuenta que somos un sadik en potencia. Es decir, que todos podemos llegar a ser justos en potencia. Nada más falta que verdaderamente lo queramos y que lo concretemos. Esta parecería que es la primera vez que Moshe se enfrenta a esta elección moral.
Cuando Moshe salió al mundo y vio la servidumbre de los judíos, se identificó con ellos y trató de liberarlos. Moshe vio a un judío siendo golpeado y no solo mostró empatía con él, sino que también le dio paso al siguiente, la acción, que es algo que nosotros a veces nos quedamos limitados. Vemos el sufrir en el mundo y nos quedamos en el, ay, qué horrible se siente, pobrecitas personas, pero nunca nos ponemos a pensar, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué queda en mí? ¿Qué queda en mi acción, en mi actuar para poder cambiar mi entorno, para poder transformarlo? Porque no puedo quedarme solamente con la emoción, tengo que llevarlo a la acción. Y esto no quiere decir que, como en el mundo cristiano se dice, entrega todo tu salario al menesteroso y al necesitado, para que tú que después te conviertas en uno de él y ya no lo puedas ni ayudar. Pues no, se refiere a que tú también tienes que desde tu cancha, desde tus posibilidades, hacer esta transformación, esta acción, transformar tu mundo. No solamente basta con ser empático, sino como lo hizo Moshe, llevar a la acción. Moshe miró hacia ambos lados y vio que no había ningún hombre, que solamente él estaba. Entonces mató al egipcio para salvar al judío. La explicación es que Moshe miró para ver si había alguien disponible para ayudar, no para ver si había alguien que lo fuera a acusar, sino él miró a ver quién más puede ayudar y él no vio a nadie y dijo, esto me toca a mí. Y al no encontrar a nadie, aplicó la resolución del Talmud donde dice, donde no hay hombre, intenta ser un hombre. Donde no hay hombre, intenta ser un hombre. Finalmente, cuando su acto fue descubierto, Moshe se vio obligado a huir del palacio bajo amenaza de muerte. Esto marcó el resto de su vida. Cuando después de pecar del pecado del becerro de oro, Dios le dijo, déjame destruir la nación y establecerte como padre de una nueva nación. Moshe dijo, Moshe ya había estado en esa situación y podía rechazar la oferta con facilidad. Es decir, que ya había tenido la posibilidad de ser rey, y él dijo, no, no quiero. Durante su escape, Moshe se enfrentó con una decisión aún más difícil que la primera, que fue puesto a prueba para que mostrar empatía no solo por su pueblo, sino también por los extraños, sino también por los extranjeros. Yitro, quien había sido sumo sacerdote Midian, había rechazado la idolatría y como resultado había sido prohibido tanto a él como a su familia el uso del pozo del agua comunitario. Cuando Moshe vio que las hijas de Yitro se les negaba el uso de los recursos hidráulicos, se sintió motivado a salvarlas de esa injusticia. Como resultado, terminó casándose con Sípora, quien es la hija de Yitro. Esta era la señal de un nuevo nivel de perfección moral. Es decir, que no solamente se trató de una persona que ya estaba predestinada, y porque así la Torah lo dice, sino porque sus acciones lo fueron destacando y lo fueron vinculando para tener esa empatía moral como un líder, para poder ver el dolor ajeno y llevarlo a la acción. Al igual que muchos de nuestros grandes líderes, Moshe se volvió un pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ocupación le permite a una persona tener tiempo disponible para contemplar al hombre y la naturaleza. Sin embargo, la interacción con criaturas que tienen sentimientos mantienen la brújula moral del pastor en su lugar. Esto se ve ilustrado en el evento del relato del Midrash. Uno de los dos borregos huyó de la manada. Moshe lo persiguió cuando finalmente llegó a él, lo encontró bebiendo sedientamente de un manantial. El peso que le da Moshe a uno cuando dejó a todos los demás, ¿no? Le hubieran dicho, ya se perdió uno, no pasó nada, pero él fue por ese uno. No sabía que la razón por la que huiste fue porque tenías sed, le dice. Debes estar exhausto. Deja que te cargue en el camino de vuelta hasta la manada. Cuando Dios vio este grado de cuidado y preocupación, dijo, si tienes tanto amor por una oveja, puedo confiarte en mi manada, el pueblo de Israel. El nivel de empatía, fíjense que lo que aquí a veces vemos es que decimos, es que Moshe es el rasgo de humildad. Y cuando hablamos de humildad, lo hemos dicho en clases anteriores, creemos que cuando nos referimos a la humildad, nos referimos a, ay, es que yo no puedo, es que yo no valgo nada, yo soy una persona muy, muy ignorante, yo en la realidad soy el más ignorante de todos los ignorantes y no sabría. Eso no es humildad. Humildad
es saber reconocer lo que realmente eres y saber de lo que eres capaz de lograr y estar en tu medida con los demás. Saber de qué realmente eres capaz de hacerlo. No solamente saberlo, sino reconocer y decir, para esto yo soy capaz y para esto soy incapaz. Y reconocer las virtudes de los demás que no tengo yo. Eso es la verdadera humildad. La prueba final, antes de que Moshe volviera a Egipto, fue otro juicio de valores. Pastoreo las ovejas cerca de mi casa, donde podría terminar entrando ilegalmente en la propiedad de otra persona, o mediante un gran esfuerzo personal las llevo lejos al desierto en donde la tierra es amplia y no tiene dueño. Moshe eligió la segunda opción. Como resultado, esto lo llevó a tener su primera comunicación con Dios en la zarza ardiente. Es decir, que no se quedó con lo más fácil, porque lo más fácil es agarrar y decir, pues aquí cerquita, ¿para qué me voy lejos? ¿No? Aquí cerquita lo hago, lo que me queda a la mano. Y él dijo, no, si podemos ir donde hay más espacio, vayamos, hagamos más allá, vayamos más allá de lo que podemos hacer de manera regular. Y eso es algo que el pensamiento humano a veces no quiere, mejor el menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. A veces con mis hijos yo también me desespero porque agarran y me dicen, papá, los mando a lavar los trastes y me dicen, papá, es que no está la esponja. ¿Cómo no va a estar? Ahí está en los ajetes. Ahí debe de estar en los trastes. Es que no está, ya la busqué. ¿Ya la buscaste o es más fácil la ley del menor esfuerzo que yo venga y te la busque para dártela en propia mano? No, es la ley del menor esfuerzo, que venga él y que me la dé. No, tenemos que esforzarnos nosotros. Ay, ya sé que yo puedo, pero mejor le pido a Dios para que Él me dé, porque total Él nos da todo. No, ese es el error, ese es el pensamiento religioso. No, nosotros tenemos que actuar como si Dios no lo diera, como si Dios no nos lo fuera a dar, pero con la completa certidumbre que no depende de nosotros, sino de Dios mismo. De esa manera es como nosotros vamos a poder comprender realmente lo que es la ley del menor esfuerzo y vamos a poder superar esa barrera. ¿Por qué? Porque de otra forma solamente nos quedamos a la mitad. Solamente nos quedamos en lo que no nos cuesta trabajo. Por lo tanto, es importante, aquí nos estamos dando cuenta cuál era la categoría de Moshe como profeta. Elegido para el liderazgo. La mayoría de los líderes religiosos pasan su juventud con visiones o con profecías. Moshe nunca es descrito como un religioso eufórico con visiones de Dios. Nunca. Nunca es que desde niño, como el Jesús, que dice, no, ya desde niño ya explicaba el Aleph Bet y ya educaba a los grandes rabinos del Sanedrín, iba al Sagrado Templo y daba erudiciones. No, este profeta nunca es definido como un gran religioso con eufóricas visiones. Es más, tenemos muy pocos datos de su infancia. Tenemos muy pocos aspectos de su infancia. De apenas de su edad adulta, su primer encuentro con Hashem es a los 60 años de edad, que es en la zarza ardiendo. O sea, su primer encuentro es cuando tiene 60 años. Su historia temprana está llena de relaciones interpersonales, empatía por su propio pueblo, cuando podría fácilmente haber elegido ignorarlo, empatía por el extraño y un fuerte sentido de justicia, compasión por todas las criaturas de Dios y una dedicación absoluta a quienes están bajo su cuidado, y un cuidado extremo para no robar ni violar la propiedad privada. Fíjense nada más cuáles son estas propiedades. Empatía por su pueblo, empatía por el extranjero y un fuerte sentido de justicia, compasión por todas las criaturas de Dios y una dedicación absoluta a quienes están bajo su cuidado, y un cuidado extremo para no robar ni violar la propiedad privada. Recién después de pasar esta serie de pruebas éticas y morales, le fue confiada esta responsabilidad de ser el líder del pueblo de Israel y de llevar el liderazgo y la profecía. Cuando Moshe vio la zarza por primera vez, tomó una decisión crucial. ¿Podía elegir
mantener su atención en las ovejas e ignorar este extraño fenómeno, o podía elegir ser curioso e intentar entender lo que ocurría delante de sus ojos. Si no hubiera sido por examinar la zarza, Moshe hubiera quedado en el olvido. Quien no es consciente de los caminos que ocurren en su entorno y no está dispuesto a tomar riesgos basados en ese conocimiento, no logra grandes cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces también en nuestra vida nos acontecen cosas las cuales dejamos pasar. ¿Por qué? Porque estamos como cegados, como estamos como adormecidos y no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios nos da para poder ser, para no pasar sin pena ni gloria, ¿no? Moshe vio un detalle, una zarza quemándose, pero que no se consumía. ¿Qué es esto? Pudo no haber estado atento en su camino y pudo haberlo dejado pasar. Mas, sin en cambio, él no lo permitió. Digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto denota, una particular atención a los detalles de la creación. Es decir, interesado a cómo funcionan las cosas para poder concluir en cosas racionales. Esta profecía fue bastante inusual. Uno esperaría que Dios llamara a una persona para que lidere la nación y la persona estaría ansiosa por hacerlo. Sin embargo, esta es solo la primera de las discusiones con Dios donde Moshe rogó quedar exento de la tarea. Él que dijo, no, por favor, yo no quiero ser aquel, a mí no me mandes, manda a otro, yo ¿quién soy? Los grandes sabios del Musar desprenden de aquí una gran enseñanza de humildad. En un mundo en donde el yo está en primer lugar y todos nosotros estamos constantemente conectados con nuestros iPhones y con todo aquello que necesitamos y con todo aquello que nos exprime como yo, como mi ego. La preocupación principal de Moshe era que su rol de líder no le causara una afrenta a Aarón, su hermano mayor. Solo después de que Dios les aseguró que Moshe y que Aarón sería su socio en la redención y que éste sería feliz con su rol, Moshe finalmente aceptó esta tarea. Con esto voy a concluir para terminar este tema sobre el tema de las virtudes de Moshe. La pieza final de este mosaico es la dificultad para hablar que tenía Moshe. Cuando Moshe era un bebé en el palacio, se puso la corona de Faro, mientras que jugaba con Bileam, el consejero de Faro. Todos conocemos al profeta Bileam, el profeta de las naciones. Para quien no lo sabía, él era el consejero del faraón. Puso a prueba la ambición de Moshe, poniendo delante de él un diamante y un carbón encendido. Moshe tomó el carbón y lo puso en su boca, quemando sus labios y causando que desde entonces tartamudeara. La primera vez que oímos sobre esto, en los versículos, es cuando Moshe le dijo a Dios en el incidente de la zarza, ¿cómo me escuchará Faraón siendo que yo tengo un impedimento en el hablar? Hay dos niveles de entendimiento para este versículo. Podemos imaginar que la empatía por los demás suele emanar de alguna clase de discriminación que esa persona sufrió durante su vida. Esto nos da una idea del desarrollo moral de Moshe al que nos referimos previamente. Es decir, que al haber él sido una persona con un impedimento o un problema como es el de poder hablar fluidamente, tiene una particular empatía por aquellos seres que están siendo o están en condición de sufrimiento, porque él lo experimentó. Pero hay otro aspecto en esto, un aspecto más simbólico que el anterior. En el mundo de Egipto no había lugar para las palabras de Dios. Cuando Moshe llegó, donde paró en un nombre de Dios, la respuesta fue que ¿quién es ese Dios? Cuando Moshe llegó delante de Paro y le habló de Dios, la respuesta de Faraón fue, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Moshe, quien hablaría en nombre de Hashem, era incapaz de hablarle a la persona con claridad. Su comunicación estaba reservada exclusivamente para Dios. Este impedimento duró por todo el tiempo que Dios
no era evidente en el mundo. Pero una vez que Moshe pudo hablar en nombre de Dios, su habla fue clara y vibrante. Deja que mi pueblo vaya a servir a Dios. Cuando Moshe le trajo el mensaje de Dios al mundo, logró una curación en su lengua de manera sobrenatural. En conclusión, de los eventos descritos en este momento anteriormente, podemos entender que Dios eligió a Moshe para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él estaba moldeando por una serie de pruebas a Moshe hasta convertirlo en el líder compasivo. No se trataba solamente de que él fuera ya no fue de dedazo. O sea, no es como aquí en México, que ya el presidente, la sucesión presidencial ya se decide de dedazo, ¿no? Este va a ser la corcholata. No, no es un asunto de nepotismo, es un asunto de formación. Es un asunto de que Moshe fue preparado de tal manera, tuvo un entrenamiento específico para poder cumplir con esta tarea. Él estaba moldeando su carácter por una serie de pruebas que lo convertirían en un líder compasivo. Su sentido de curiosidad intelectual y espiritual fue afilado durante años, en los años que estuvo pastoreando en el desierto. Su juventud en el palacio le dio el coraje suficiente para enfrentarse a Faraón. Es por eso que en uno de los principios de Maimónides, que es el séptimo que estamos abordando, es que se habla sobre Moshe como el profeta. Como el profeta. No solo porque sacó al pueblo judío de Egipto y le transmitió, sino porque se mejoró a sí mismo hasta la cúspide de la perfección humana de todos los aspectos. En el libro de la Guía de los Perplejos, el Rambam nos explica sobre cómo él, Moshe Rabenu, es el ser humano por excelencia. Nos muestra cómo Moshe es un modelo de humano por excelencia, no solamente por su aparente habilidad sobrenatural para poderse comunicar con Dios, sino por esta virtud, por este desarrollo de liderazgo que tuvo para su formación y para poder llegar a ser el líder que requería ser el pueblo, para el pueblo de Israel, y también para ser aquel del cual nosotros recibimos indirectamente la Torá y las 7 leyes no ajenas. Con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy. Espero que esta clase sea de edificación. Voy a dar parte a preguntas y respuestas. Si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, tiene alguna duda, con mucho gusto la escucho. Voy a dar un espacio de 5 minutos. Adelante. Buenas noches. Estimado, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, adelante. Yo. ¿Cuál de los dos? Perdón. Sí. Adelante, estimada. Adelante. Hablamos simultáneamente. Magali, y ya después me voy con William. Adelante. Algo que yo siempre me he cuestionado cuando Moshe defendió a aquel israelita y él tuvo que huir de Egipto porque él pues se diseminó por Egipto de que él había matado a un egipcio. Él conocía realmente que ese pueblo era su pueblo. Claro. Sí, él conocía porque él fue criado por su madre Yochebed. Entonces él sabía, siempre estuvo sabido de sus orígenes. O sea, no es algo que como lo venden en la película de Disney del Príncipe de Egipto, que ahí fue donde se enteró que él era y vio los murales y por eso sabía. No, él siempre supo en realidad que él era hebreo. Él siempre conoció y estuvo consciente de esa condición. Incluso en la Cábala, en un aspecto de misticismo, con una enseñanza más profunda, digámoslo así, el egipcio equivale a matar a la parte animal, la parte mundana, para poder pasar a la siguiente etapa. Cuando Moshe asesinó al egipcio, él tenía 40 años. Por lo tanto, era necesario ascender al siguiente nivel. Y asesinar al egipcio, en una explicación metafórica, representa el que nosotros asesinemos al Egipto que tenemos dentro, al Egipto que representa nuestra conexión inmediata y predominante con el mundo físico y con todos aquellos placeres que nos desconectan de la espiritualidad.
este relato de la Torá nos ejemplifica justamente cómo se decide él desconectarse de esos placeres físicos de los cuales pudo haber gozado y prefiere conectarse con la parte espiritual al irse a ser pastor de ovejas. Israel, otra pregunta. Sí. Si Jocabet, que era su mamá, él puso a su bebé en una canasta para su vida fuera, ¿verdad? El río Nilo fuera quien decidiera si moría o no. Ajá. ¿Cuál entonces era el nombre hebreo? Porque yo sé que la hija del egipcio fue quien lo salvó entre las aguas, y Moshe significa rescatado de las aguas. Pero entonces, ¿cuál era el nombre en hebreo? ¿Siempre se reconoció como Moshe o no hubo previo a un Sí, nombre? tiene un nombre hebreo. Sí tiene un nombre hebreo. La verdad, ahí me faltó hacer la tarea, no lo tengo a la mano, pero la siguiente clase se los traigo. Y les digo cuál es el nombre, pero sí tiene un nombre en hebreo. Pero el nombre con el cual fue mejor conocido fue como Moshe. Adelante, estimado William. Sí, buenas noches. Mi pregunta tenía algo que ver con la primera pregunta que hizo la estimada. Entonces, ahí quedó respondida. Y bueno, también tenía una solicitud, claro, dentro de lo que se pueda. A ver si nos podría pasar las clases terminadas dentro de lo posible, claro. Porque en mi caso, me gusta ver las clases dos veces para tener buenos apuntes y tener para repasar mejor, pues, tener buenos apuntes. Ok. Las clases ya están disponibles ahorita en el canal de YouTube. Voy a compartir el canal de YouTube para que ahí vean la lista de reproducción. Se llama Los 13 Principios de Fe para Principiantes y ahí vienen todas las clases que hemos subido para que usted las pueda ver. De igual manera voy a volver a actualizar la lista de links para que puedan ustedes volver a ingresar a los links de Zoom y que también las puedan ver ahí, pero con Perfecto. gusto se los comparto sin problema alguno. Muchas gracias. Con gusto, claro que sí, estimado. Estimada Erika, adelante. Hola, buenas noches. Una pregunta. De acuerdo a lo que yo entendí, entonces, a Moisés no se le atribuye ninguno de los milagros que se vivió durante el Éxodo. O sea, eran considerados como parte de la bendición de Dios hacia el pueblo, no porque Moisés propiciara o hiciera esos milagros. Por supuesto, o sea, no es que él tuviera el poder mágico que lo hiciera, sino que todo fue un instrumento, obra de Dios a través de Moshe, ¿no? Lo que quiere decir en la clase, lo que quiere expresar la clase es de que no es que digamos que fue alguien más lo que los hizo, sino que no por ello se le cree a Moshe como el profeta, sino que se le cree porque se atestiguó en el monte Sinaí que Moshe hablaba con Dios, y lo vieron desde como un tercero que observaba. Obviamente él hizo todos los milagros, pero fue un uso de Hashem, fue un instrumento de Hashem. El que obraba los milagros era Dios, el que obraba las cosas era Hashem, a través de Moshe. Él, por ejemplo, en el versículo en el pasuk donde dice que está el pueblo de Israel al borde del monte Sinai, perdón, del monte Sinai, no, del mar de Suf, y se ven acorralados con el pueblo egipcio atrás, con el ejército de Egipto, y clama a Hashem y le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Levanta la vara que te he dado y ya le abre el mar. O sea, confía. Incluso ahí en el Pasuk, también en el Midrash nos dice que el mar no se abrió inmediatamente, que Moshe dijo, se abre el mar y se abre el mar. No, los israelitas empezaron a cruzar el mar y todavía el agua les llegaba al cuello antes de que el mar se empezara a abrir. Quiere decir que Hashem primero espera que tú des el pase de Emuná, el pase de fe. No es como en la película clásica que vemos, que nos pasan a cada rato aquí en México en la Semana Santa, ¿no? En donde se abre el mar y que hoy se ve toda la escena. El Midrash nos dice que en realidad el mar no se abrió así a la mitad, se abrió por 12 caminos y cada tribu pasó por uno de ellos.
Pero hubo primero un judío, un israelita que tuvo que pasar caminando y sin que el mar se abriera, sino dando el paso de Emuna para que este se abriera. Pero entonces no es porque Moshe dijera, ahorita lo abro y se abre, sino porque Dios obra a través de las circunstancias para poder generar eso. Pero no era un poder de Moshe, ¿sí? No era David Copperfield. Gracias. Excelente, claro que sí. Ok, bueno, pues con esto entonces estamos ya terminando la clase del día de hoy. A ver, tengo una mano levantada. Adelante. Buenas tardes. Sí, señor Israel, hizo un comentario que Moisés desde pequeño, bueno, no digo que desde pequeño, que cuando lo tomó la hija de Faraón, él tenía un resplandor, algo así dijo, especial. ¿Cómo era? Casi no lo escuché, ¿me podría volver a repetir? Perdón. ¿Sí? ¿Me escucha ahí mejor? Ya, ahí mejor. Ok. Que hizo mención que la hija del faraón lo tomó y que Moshe desde pequeño tenía un resplandor. Un brillo. Un brillo, ajá. Ese brillo, ¿cómo era? ¿O qué tipo de brillo? ¿A qué se refiere? Es un brillo físico en realidad, ¿eh? En realidad no es una metáfora. Aquí el Talmud nos explica en algunos midrashim que en realidad Moshe sí nació con un resplandor especial, con un brillo especial, brillaba, resplandecía. Y no es algo alegórico, sino que en realidad es algo que es literal, precisamente por la esencia. Esto es algo que viene más profundo y que no lo quiero traer a cuenta porque tendríamos que traer otros temas, abrir otros temas que son de mayor complejidad antes de explicarlo, pero lo voy a dejar así por encima. Es un brillo por el propósito que tenía en este mundo. Su alma resplandecía de tal manera por el propósito que tenía en este mundo. ¿De acuerdo? Digámoslo, dejémoslo ahí hasta el momento. Adelante, estimada Magali. Muy interesante la clase, Israel, me encanta mucho el tema de Moisés, de verdad tremendo. Pero quería hablar, pero no relacionado al tema, sino quería dar una buena noticia a todos mis estimados compañeros, ¿verdad? De Orahain. Lo que Adelante. sucede es que en la semana pasada yo estuve participando en un desafío de escritores que sucede en Miami y era a nivel de América. Entonces, pues, durante toda la semana estuvimos colaborando y haciendo las tareas que nos asignaban para uno. El propósito es escribir, realizar tus sueños, realidad, de escribir un libro. Y a mí siempre me ha gustado, o sea, era como un sueño, ¿verdad? Y el viernes, gracias a Hashem, fui la escogida y la homenajeada la nominada más bien para ese premio. Así que estoy bien contenta, ¿verdad? Y le doy gracias a Hashem porque de verdad el Eterno abre puertas cuando menos uno los espera. Y yo decidí a coger esa oportunidad porque estaba tan indecisa, no sabía ni qué hacer y tantos miedos que uno le dan y tantas inseguridades. Y yo, Dios mío, tengo que vencer este miedo y estas cosas que le dan a uno. Y yo dije, Claro. no, yo voy a lanzarme a ver qué pasa, porque No el faltó. desafío era una semana y era gratuito, nada voy a perder, conocimiento voy a ganar. Por Y supuesto. realmente estoy bien agradecida que le ha comentarlo, ¿verdad? Y compartirlo Perfecto, estimada. Muchas Bien. felicidades, enhorabuena, qué felicidad. Le deseo todo lo mejor. Justamente lo último que podemos dejar de hacer es atarnos por el miedo, ¿no? Recordemos que el miedo es como una piedra que nos ata y no nos deja andar hacia adelante. Entonces, recordemos que para eso estamos aquí, para aprender, porque la base del miedo, la raíz del miedo es la ignorancia. Entonces, si una persona conoce y estudia y avanza, no podemos tener miedo. Felicidades, la felicito. Enhorabuena. Gracias, Israel. Estimada Jazmín, adelante. Shalom a todos. Bueno, yo solamente quería decir referente al nombre de Moshe, que era hebreo. Su nombre es Yekutiel, pero Hashem le dejó el nombre de Moshe por honor a Batia, porque fue él quien le salvó la vida. Por eso se le dejó ese nombre. Perfecto.
Muchísimas gracias, ya me adelantó la tarea. Muchísimas gracias por la aportación. Bueno, ese será mi aporte. Gracias, estimada Jazmín, gracias. ¿Cómo era Cuídense mucho. cómo era el nombre? Repítalo, por favor. Yekusiel, Yecutiel. Yekutiel. Bueno, aparte de eso, tuvo 10 nombres más, pero el nombre que sus papás le dieron fue Yecutiel. Perfecto. Muchísimas gracias, estimada. Estimada Belkis. No, ya se me adelantó la estimada, sobre eso quería hablar, que Moisés tenía 10 nombres y que, bueno, aquí le voy a leer algo. Dice, Moisés es el nombre que la hija del faraón le da al niño que rescató de las aguas. No implicaría que la hija del faraón hablaba hebreo. ¿Cuál fue el nombre que le dieron a Moisés, padres? Según Sig-Unir, fue la madre biológica de Moisés, Jochebed, la que le dio el nombre a Moisés. Posteriormente, Jochebed le dio a la hija del faraón, Bastia, el nombre del niño en hebreo. Y ella lo continuó llamando así, ya que entendía que el nombre era apropiado porque el niño había salido rescatado de las aguas. Eso está en la página jabat.com. Allá le dan todos los nombres y el significado. Perfecto, estimada. Muchísimas gracias. Si puede compartir el link de la página, se lo voy a agradecer ahí en el grupo para que la tengamos todos. ¿Sale? Perfecto. Sí. Le agradezco mucho. Bueno, pues ahora sí, con esto estamos terminando la clase. Espero que haya sido de mucha edificación para todos. Siempre es un gusto el podernos conectar y poder tener este desarrollo de clases. Como saben, cada semana las tenemos y interactuamos durante la semana en el grupo de WhatsApp para preguntas, consultas y comentarios. Cualquier cosa que se tenga, ahí las podemos tener para consulta. Yo les deseo todo lo mejor, que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les colme de bendiciones y con la ayuda de Hashem nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Shalom, Muchas gracias. Baruch Hashem, gracias. Excelente, como siempre. Gracias, shalom.